revelado, el sorprendente acto de amor del exmarido durante el parto que cambió todo para siempre. Luz esperaba en la sala de partos, su respiración entrecortada mientras las contracciones arremetían en su vientre. El dolor era intenso, pero lo que más le pesaba era la mirada curiosa de su hijo Daniel, de 5 años, que la observaba con inocencia, sin entender que su madre estaba al borde de una batalla emocional. A su alrededor, sus familiares murmuraban inquietos, la tensión se podía cortar con un cuchillo. La llegada de su segundo hijo, en medio de su lucha por encontrar un equilibrio entre su papel de madre soltera y la presión social, la mantenía en un estado de constante angustia. La noticia del regreso de Miguel, su exmarido, había corrido como pólvora por el barrio, y las voces no se hicieron esperar. ¿Vuelve para ayudar o para complicar más las cosas?, se preguntaba Luz, sintiendo el peso de las expectativas. ¿Podría aquel hombre que alguna vez prometió estar a su lado cambiar su destino ahora, cuando más lo necesitaba? Su corazón latía rápido, confundiendo amor y resentimiento, al recordar cómo se habían separado en medio de gritos y promesas rotas. El dolor se intensificó, y de pronto, la puerta se abrió de golpe. Miguel apareció, con su andar nervioso, su rostro ahora marcado por la vida que había llevado en su ausencia. Luz, estoy aquí, por favor, déjame ayudarte, dijo, aunque sus palabras sonaban como un eco del pasado. La sala se llenó de murmullos, la familia de Luz mirándolo con desdén, incapaces de creer que Miguel volviera en un momento tan crucial. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con un golpe de decisión, Luz aceptó su mano. Era un acto de valentía, quizás la última oportunidad que le daba. Con cada contracción, Miguel se convirtió en su roca. Sus palabras de aliento resonaban en la sala, rompiendo la atmósfera densa de resentimiento. Tú puedes, Luz, eres fuerte, repetía mientras ella luchaba con toda su fuerza, el sudor perlándole el rostro. La comunidad esperaba en el pasillo, la tensión palpable. Escuchaban gritos de Luz, pero también había un hilo de esperanza en el aire. A cada segundo que pasaba, los murmullos se tornaban más esperanzadores, y la mirada de Miguel se llenaba de admiración por la madre de sus hijos. Sus diferencias parecían desvanecerse mientras una nueva vida llegaba al mundo. Finalmente, tras un grito liberador, el llanto del bebé llenó la sala. Luz lo vio, un pequeño milagro en sus brazos, y sintió que la batalla había valido la pena. Pero justo en ese instante, miró a Miguel y se dio cuenta de que no solo era un nuevo comienzo para su hijo, sino también una oportunidad de sanación. La pregunta colgaba en el aire: ¿podrían dejar atrás el dolor del pasado y construir un futuro que honrara su historia? La historia de Luz y Miguel, con su bebé en brazos, quedaba suspendida, y el eco de su viaje apenas comenzaba. El eco del llanto del bebé resonaba en la sala de partos, y Luz no podía contener las lágrimas de alegría. Con el pequeño en sus brazos, sintió que el peso del mundo se desvanecía, pero la realidad del momento apenas comenzaba a procesarse. La mirada de Miguel era intensa, una mezcla de emoción y tentativas de redención que la dejaba confundida. Es una niña, dijo Luz, mientras acariciaba la cabecita suave y hermosa. La vamos a llamar Valentina. Miguel sonriente se acercó un poco más, casi como si el nombre pronunciado la unía más a ellos. Valentina, repitió él, su voz cargada de amor. En ese instante, la ira y el resentimiento que había dominado su relación parecían desterrarse a un rincón oscuro de sus corazones. Los murmullos del pasillo se apagaron y todos los presentes respiraban aliviados. La felicidad resplandecía en sus rostros, desde su madre, que hacía años le había dicho que no podía depender de nadie, hasta su hermana, que solo quería protegerla de más dolor. Luz notó cómo sus miradas cambiaban. ¿Acaso podían aceptar a Miguel de nuevo, como parte de sus vidas? Afuera, la gente comenzaba a dispersarse, pero Luz sintió que la historia no terminaba ahí.
Miguel, aún sin apartar la vista de Valentina, le preguntó con timidez, ¿te gustaría que te ayude a criarla? La pregunta quedó suspendida en el aire. Luz recordaba todos aquellos momentos de soledad en su matrimonio, las discusiones que parecían no tener fin, las promesas que nunca se habían cumplido. Solo 3 palabras habían bastado para revolver todo dentro de ella. Hiciste daño, Miguel. No sé si puedo perdonarte, respondió, temiendo que incluso expresar sus pensamientos pudiera abrir viejas heridas. Lo sé, contestó él, su mirada llena de culpa. Pero quiero intentarlo. Quiero ser el padre que Valentina merece. Las lágrimas se deslizaban por el rostro de Luz, nunca había visto a Miguel tan vulnerable. Esa expresión sería, tal vez, lo que ella necesitaba para comenzar a sanar. Mientras contemplaban a la bebé, el silencio interrumpido por el llanto del niño Daniel aún presente en la sala, Luz sintió la urgencia de enfrentar la prueba de sus palabras. Miguel era el hombre que había compartido su vida y creado su familia. Pero, ¿podría reconstruir algo que se había hecho añicos? El ambiente se llenó de un nuevo desafío. Con cada mirada de Miguel, Luz podía ver la lucha por demostrar que había cambiado, que estaba dispuesto a intentarlo, pero en su interior estallaba una batalla propia entre el impulso de arriesgarse y el instinto de proteger. Valentina respiraba tranquila en su abrazo, como si entendiera que más allá de su llegada al mundo, estaba sucediendo un delicado equilibrio entre el amor y la desconfianza, entre el pasado y las posibilidades del futuro. «¿Y si lo intentamos juntos?», sugirió Miguel, sus palabras cargadas de una esperanza que sería difícil de sostener. «No prometo que será fácil, pero estoy aquí. Quiero ser parte de sus vidas». Luz sintió un nudo en la garganta. Estaba a punto de responder cuando el llanto de Valentina la sacudió de sus pensamientos. En ese preciso instante, Luz supo que debía tomar una decisión que cambiaría el rumbo de todos. La sala se volvió un torbellino de emociones cuando su madre entró sin previo aviso, su rostro rojo por la molestia. «¿Qué significa esto?», preguntó, mirando a Miguel con desdén y luego a su hija con preocupación. El enfrentamiento prometía más que solo palabras. La tensión aumentó cuando Luz se puso de pie, sosteniendo a Valentina firmemente en sus brazos. «Mamá, tenemos que hablar. Hay cosas que no han cambiado». Afuera, una tormenta comenzaba a formarse, con nubes oscuras cubriendo el cielo. Luz sabía que su propia tormenta estaba en las puertas, lista para desatarse. En ese momento, todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar. ¿Podría encontrar la valentía para seguir adelante en este nuevo camino y enfrentar lo que vendría? Y ahí, en medio de todo, la historia de Lava y Miguel estaba a punto de dar un giro inesperado. El aire en la sala se sentía denso, como si el mundo estuviera conteniéndose la respiración. Luz miraba la expresión de su madre, que parecía un volcán a punto de erupcionar. ¿De verdad crees que él puede cambiar?, preguntó su madre con una voz temblorosa entre la ira y la incredulidad. Las palabras atravesaron la sala como espinas. Luz, con Valentina acurrucada sobre su pecho, sintió como la defensiva se apoderaba de su cuerpo. «Mamá, sé que hay heridas que sanar, pero hay algo diferente en él, lo siento», respondió Luz, intentando contener su propia confusión. Las lágrimas aún brillaban en sus ojos, reflejando su lucha interna, y el amor que empezaba a florecer por su hija la animaba a ser valiente. Miguel se movió a su lado, atreviéndose a romper el hielo en la sala, pero su voz temblorosa traicionaba su inseguridad. «No estoy pidiendo perdón solo por mí. Lo hago por Valentina». Cada palabra era un intento por abrir el puente que se había construido entre ellos. «Quiero demostrar que puedo ser un padre decente, y sé que necesito tu ayuda, Luz». Las palabras parecieron resonar en el corazón de Luz, pero también se levantó un eco de recuerdos dolorosos, de noches llenas de gritos y promesas incumplidas. Su mirada se deslizó entre Miguel y su madre, sintiendo el peso de las expectativas. «Es una decisión difícil, Miguel. No tengo los mismos sentimientos que antes. No podemos volver atrás». La mirada de Miguel se apagó momentáneamente. «Lo sé, solo espero que me des una oportunidad para empezar de nuevo». Pensaba en todo lo que hemos pasado, en lo que podría ser por Valentina. El nombre de su hija se convirtió en un faro en medio de la tormenta.
Luz sabía que tenía que considerar lo que era mejor para ella y para el futuro de la pequeña. Los murmullos de la habitación llenaron el aire como un tenue murmullo de tormenta. ¿Y qué pasa si no puedes más? ¿Qué pasa si él vuelve a fallarte? Resonaba la voz de su madre en su mente. Las palabras eran crueles, pero las entendía. Había apostado todo en Miguel antes y había perdido. Luz, exclamó su hermana desde la esquina, viéndola sumida en sus pensamientos. Si decides darte otra oportunidad, hazlo porque lo quieres, no porque sientes que debes. Las palabras resonaron con ella. Afuera, la tormenta comenzaba a arremolinarse, haciendo eco de su lucha interna. De repente, el llanto de Valentina reverberó en la sala, un lamento pequeño, un grito que exigía atención. Luz acarició la cabeza de su hija, como si a través de ese gesto pudiera encontrar la respuesta correcta. Tal vez podrías probar. Un pequeño paso, dijo Miguel, su voz casi un susurro. Luz sintió todo su ser desbordarse de emociones. ¿Era realmente capaz de abrirse otra vez? Las sombras del pasado querían tragarse su esperanza, pero el brillo inocente en los ojos de Valentina la instaba a seguir adelante. Su madre la observaba, impaciente y preocupada, mientras su hermana la animaba en silencio. No puedo tomar esta decisión aquí, en medio de todos ustedes. Necesito tiempo para pensar, finalmente dijo Luz, su voz resonando en la sala. Mamá, entiende que esto no solo afecta a Luz y a mí. También es porque se crea un hogar para Valentina, un lugar donde pueda ser feliz, añadió Miguel, intentando ganar un resquicio de esperanza en el corazón de su madre. La sala quedó en un silencio tenso, lleno de incertidumbre. Luz se quedó en medio de su historia, tratando de adivinar lo que vendría después. En su corazón, la tormenta rugía. Pero mientras sostenía a Valentina, esa pequeña vida que comenzaba a florecer, sabía que debía aprender a confiar de nuevo, no solo en Miguel, sino también en sí misma. Vamos a necesitar un plan, dijo de repente, llenándose de determinación. Quiero hablar sobre cómo podemos hacerlo. La mirada de Miguel se iluminó, pero Luz sintió que un nuevo desafío empezaba a gestarse. ¿Qué pasaría si lo intentaban y fallaban de nuevo? El sonido de los truenos retumbó afuera, provocando un escalofrío en su espalda. La decisión estaba tomada, pero el camino estaba lleno de espinas. Mientras salían de la sala de partos, Luz miró por la ventana. La tormenta se intensificaba, como reflejo de la nueva vida que empezaba en su interior. Pero lo que no esperaba, pensó Luz, es lo que aquella tormenta se llevaría. La inquietante sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de forma irreversible la envolvió, y con cada paso que daban, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. Luz nunca había esperado encontrar un atisbo de luz en medio de la tormenta que a menudo había sido su vida. Una mezcla de ansiedad y esperanza pululaba dentro de ella mientras se sentía impulsada a dar ese primer paso hacia lo desconocido. El eco de los truenos por fuera parecía intensificar su agitación interna, como un recordatorio de que había elecciones que tomar. Necesitamos un plan, repitió en su mente mientras se movían hacia la sala de estar, la habitación todavía impregnada del debate que acababan de tener. Sus ojos se posaron en Valentina, pequeña y vulnerable, con un futuro brillante que dependía de cada decisión que tomara. La imagen de su hija sosteniéndose al borde de su abrigo fue un grito silencioso en su corazón. Quizás pueda hablar con él a solas, sin la presión de tener a mamá y a Valentina observando, decidió finalmente, sintiendo como si se estuviera armando de valor. A medida que se preparaba, recordó los momentos donde la dulzura en la sonrisa de Valentina cambiaba el curso de sus pensamientos más oscuros. Esa niña era su ancla. Luz, ¿estás bien?, le preguntó Miguel al sentir la distancia que se había creado entre ellos. Su voz tenía un tono más suave, quizás un reflejo de la vulnerabilidad que ambos compartían en ese momento. Quiero entender, respondió Luz, con la mirada fija en el suelo, quiero comprender si realmente estás dispuesto a ser quien dices ser. Lo estoy. Miguel dio un paso hacia ella, el aire a su alrededor parecía volverse espeso, como si la atmósfera estuviera esperando su próxima frase. No solo por Valentina, sino porque he reflexionado sobre lo que fui y lo que quiero ser.
Las pupilas de Luz se dilataron mientras recordaba las promesas vacías de antes, las fechorías que había decidido perdonar. ¿Y por qué debería confiar en ti ahora? ¿Qué cambia? Su voz, aunque serena, había tomado un tono desafiante, un eco de sus miedos. Porque esta vez no estoy buscando solo redención. Quiero construir algo real, dijo él, y su mirada se abrazó a la de Luz. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero por primera vez estoy listo para construir un futuro. Mientras hablaban, Luz sintió que entre ellos, una pequeña chispa de posibilidad empezaba a brillar. A pesar de la tormenta que los rodeaba, un tenue destello de esperanza iluminó el espacio entre ellos. Sin embargo, las dudas ardían como fuego incontrolable en su pecho. Decidió darle una oportunidad, un pequeño paso que podría llevarlos a un lugar inesperado. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó, intentando ocultar su nerviosismo. Primero, buscaremos ayuda. Un grupo, algo para aprender a ser padres, y también a ser nosotros mismos, sugirió Miguel. Luz se quedó asombrada. Esa idea resonaba con su deseo más profundo de estabilidad y seguridad. Podría funcionar, murmuró Luz, con la voz cargada de incertidumbre y curiosidad. De repente, un grito agudo de Valentina rompió la burbuja de su conversación. Ambos se giraron, sintiendo el peso de la responsabilidad. Miguel fue el primero en levantarse y dirigirse a la habitación. Luz, con el corazón latiendo aceleradamente, lo siguió. La pequeña se movía inquieta en su cuna, con su rostro inquieto y los ojos grandes pidiendo atención. Al levantarla, Luz sintió el calor y la fuerza del amor materno envolviéndola. Estamos haciendo lo correcto, se repetía, como un mantra para calmar su mente, pero cuando miró de reojo a Miguel, notó un destello distinto en su mirada. Había una intensidad que, aunque familiar, le hacía dudar. De repente, un mensaje de texto llegó a su teléfono. Luz lo miró, su corazón dio un vuelco al leer el nombre en la pantalla, una amiga del pasado, la que conocía todos sus secretos y oscuros recovecos. Necesito hablar contigo. Es urgente, decía el mensaje. Se congeló, preguntándose qué podía haber surgido para que ella la contactara en este momento. Fue un instante que podría cambiarlo todo, pensó Luz, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La pregunta que se alzaba en su mente era clara y aterradora: ¿habría un nuevo futuro esperando, o había fantasmas del pasado listos para regresar a hacer de las suyas? Las gotas de lluvia comenzaron a golpear las ventanas, y la tormenta seguía rugiendo, como para recordarle que la vida nunca fue ni sería fácil. ¿Estaba preparada para enfrentar esa próxima revelación? El sonido del mensaje resonaba en su mente mientras las gotas de lluvia se arremolinaban implacablemente en las ventanas. Luz apretó el teléfono en sus manos, el brillo de la pantalla proyectando una sombra de incertidumbre en su rostro. Miguel susurró, aunque su voz se perdía entre el retumbar de la tormenta. Cuando él la miró, esas chispas de intensidad en su mirada parecieron hacerse más notorias, como si estuvieran capturando un nuevo significado frente a su desconcierto. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose con cautela. Luz vaciló, su mente dividida entre el impulso de contarle a Miguel sobre el mensaje y la necesidad de proteger lo que lentamente estaban reconstruyendo. Ese es de Anabel, dijo por fin. Las palabras le costaron salir, pero, a pesar de su resistencia, la verdad se aferraba a su pecho como un peso insostenible. Miguel frunció el ceño. ¿Anabel? No puedo creer que ella todavía esté en contacto contigo. Su tono era una mezcla de desprecio y preocupación. Ella necesitaba hablarme. Dice que es urgente, continuó Luz, sin poder contener el pálpito que la invadía. La tensión aumentó, una línea invisible que separaba el pasado del presente, y la curiosidad de Miguel se convirtió en desconfianza. ¿Qué podría ser tan urgente? Oye, si hay algo que olvidas, es que Anabel no siempre ha tenido buenas intenciones contigo, dijo él, un destello de celos relampagueando en sus ojos. Lo sé, pero ¿y si es algo importante? A veces creo que es la parte de mi vida que no he podido dejar ir, respondió Luz, sintiendo que las emociones se presionaban contra su pecho. Miguel la miró, y por un instante, su expresión se suavizó, aunque la duda seguía danzando entre ellos.
¿Y qué si no es más que otro intento de manipulación? Lo único que has querido es construir algo estable para Valentina, replicó Miguel, su voz creciendo en intensidad. Luz respiró hondo. Su deseo por la estabilidad, la paz, todo lo que construían juntos comenzó a desmoronarse ante la mera posibilidad de un mensaje. Tal vez lo que necesito es cerrar ese capítulo. No quiero que mis antiguos fantasmas interfieran con nosotros, pero esto puede que sea una oportunidad para cerrar viejas heridas. Miguel se quedó en silencio, el conflicto reflejado en su rostro. Mientras tanto, Valentina, en sus brazos, comenzó a moverse, como si sintiera la tensión palpable entre sus padres. Luz sintió la pequeña mano de su hija aferrarse a su dedo, un recordatorio de lo que realmente importaba. Voy a responder, dijo decidida, preparándose para sumergirse de nuevo en un terreno que pensaba había dejado atrás. La lluvia exterior resonaba, pero en ese momento, la tormenta más grande era la que estaba dentro de ella. Aún no. Debemos pensar bien antes de actuar, respondió Miguel, entrecerrando los ojos. Sus palabras la hicieron sentir un poco atrapada, como si estuviera ante una bifurcación en el camino. Luz, al ver su rostro, sintió la conexión entre ellos desvanecerse repentinamente. No podemos seguir con más secretos, dijo con firmeza. Pero, a medida que las palabras salían de su boca, sentía que su propio coraje flaqueaba. Justo cuando se disponía a enviar una respuesta, su teléfono vibró de nuevo. Luz lo miró, no pudo evitarlo, el nombre de Anabel brillaba frente a sus ojos, invocando recuerdos y viejas promesas. ¿Qué dice?, preguntó Miguel, cada palabra un desafío, un cruce en esa delgada línea entre el amor y el desconfío. Dice que hay algo que necesito saber sobre el día en que Valentina nació, murmuró Luz, sintiendo que la revelación inminente podría abrir una caja de Pandora que no estaba lista para abrir. Los ojos de Miguel se agrandaron mientras su respiración se volvía más apresurada. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tanto sabe? El estruendo del trueno atronó justo en ese instante, como si el universo estuviera preparando el terreno para una revelación que podría cambiarlo todo. Luz sintió que la tormenta fuera de casa se desbordaba, capaz de igualar lo que estaba a punto de suceder dentro de ella. Necesito saber la verdad, y antes de poder pensarlo dos veces, presionó enviar. Luz observó cómo el mensaje se enviaba, un rayo de luz en medio de la tormenta que se cernía sobre ellos. Las palabras quedaron flotando en el aire como hojas arrastradas por el viento. En ese instante, la sala parece convertirse en un campo de guerra, donde el silencio pesado gritaba lo que no decía. Miguel, angustiado, dio un paso atrás, cruzando los brazos en un intento de protegerse, como si fuera posible parar la avalancha de emociones que ambos sentían. ¿Qué has hecho?, murmuró, su voz una mezcla de incredulidad y miedo. El instante se volvió eterno. Luz notó cómo Valentina, inocente de la tormenta emocional, miraba con curiosidad. La pequeña pudo captar la atención y, aunque no entendiera, su pequeño rostro parecía preguntarse por qué sus padres no podían simplemente reír juntos. No sé, Miguel. Solo sentí que debía hacerlo, respondió finalmente Luz, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba como una hoja en el viento. La lluvia arremetía contra los cristales. Cada gota un pulso que marcaba el latido de su corazón. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer si ella te responde? No puedes confiar en su palabra, sabes lo que es capaz de hacer, dijo él, su tono cargado de un dolor tan agudo que Luz sintió que le atravesaba el pecho. Miguel estaba en lo cierto, pero había algo más profundo en su ser que la empujaba hacia adelante, una necesidad de enfrentar su historia antes de poder abrazar su presente. Miguel, necesito saber qué pasó. Esa noche, todo fue un caos, y yo no recuerdo los detalles. Solo fragmentos. La confusión. Pero Valentina merece conocer su verdad, y yo también, dijo Luz, dejando que las lágrimas amenazaran con caer. ¿Qué verdad? La verdad de un exmarido que se fue y dejó un rastro de dolor, replicó Miguel, el dolor en su voz resonando por encima del trueno. Sí. Y quizás de un amor que parecía tener un final claro, pero que ahora es solo un eco de lo que fue, se atrevió a decir Luz, comenzando a romper el muro que había levantado después de su separación. Los ojos de Miguel, llenos de confrontación, ahora chisporroteaban de confusión.
Sabía lo que Luz sentía por Annabel, y aunque esa rivalidad había sido enterrada, la finitud del pasado seguía escalando como una sombra, lista para devorarlos. No estamos hablando de un libro que puedes cerrar y dejar atrás. Esto es tu vida, Luz. Y la vida de Valentina. Lo sé. Pero no puedo tener paz sin el conocimiento de mi pasado, respondió ella, el deseo por la verdad ardiendo en su interior. Cada palabra era un paso hacia un precipicio del que no sabía si podría regresar. En ese momento, el sonido de una notificación rompió su tenso intercambio. Los dos miraron el teléfono que descansaba sobre la mesa como un objeto alienígena. Luz se acercó lentamente y lo tomó entre sus manos temblorosas. Era un nuevo mensaje de Annabel. Su corazón latía desbocado mientras lo leía en silencio. El rostro de Luz palideció y la incredulidad se asentó en ella como un peso. Dice que necesita hablar en persona, reveló, su voz apenas un susurro. ¿Qué? ¿Ahora quiere que la veas, después de todo este tiempo? Preguntó Miguel, su desconfianza aumentando frente a lo que parecía una trampa inminente. Annabel dice que no habrá más secretos si lo hacemos así, contestó Luz, sintiendo una mezcla de desesperación y duda. Miguel la miró fijamente, buscando alguna señal de que estaba confundida, pero solo vio la determinación en sus ojos. Si decides hacerlo, asegúrate de que esta vez tú estés a cargo. Y yo estaré aquí, pero no puedo protegerte de lo que pueda suceder, advirtió él, su voz ahora un eco de vulnerabilidad. Luz sintió un nudo en el estómago, como si estuviera a punto de descender por un camino que nunca imaginó tomar. No lo haré por mí, lo haré por Valentina. Necesito la verdad para ella, dijo, al darse cuenta de lo trascendental que era dar ese paso. La lluvia seguía cayendo, pero en su interior, Luz sentía que un nuevo horizonte se abría ante ella, incierto y aterrador, pero lleno de posibilidades. Con su decisión aún latiendo en el aire, su mente se llenó de dudas y preguntas que podría revelar Annabel que cambiaría la historia que creíamos conocer. La tormenta seguía rugiendo, pero la tormenta más grande había comenzado en su corazón, mientras en su mente comenzaban a hacerse eco las palabras de Annabel: debes conocer la verdad sobre el pasado por Valentina. Luz tomó una profunda respiración, su pecho lleno de una mezcla de ansiedad y determinación. Valentina, ajena a la tormenta que se cernía sobre los adultos, jugaba con un muñeco en el rincón de la sala. Ese simple acto de inocencia le recordó a Luz que, por encima de todo, tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino por su pequeña. Cuando quieras, solo dímelo, dijo Miguel, interrumpiéndola de sus pensamientos. Su voz, aunque ruda, contenía un hilo de cuidado. Hizo una pausa, como si sus siguientes palabras desearan cruzar un puente frágil entre ellos. Recuerda, no eres la única que carga con este pasado. Esto también nos involucra a los dos, de alguna manera. Lo sé, respondió ella, con un tono más suave. La mirada de Miguel la atravesó, pero había una comprensión en sus ojos, como si ambos sintieran el peso de una balanza en la que el futuro de Valentina pendía de un hilo. La lluvia seguía golpeando las ventanas, como si el cielo mismo llorara por la incertidumbre latente. Luz sintió que el tiempo estaba estirándose mientras esperaba la respuesta de Annabel. El reloj parecía gritar, marcando los segundos y haciéndola más consciente de cada latido en su pecho. Tengo que hacer esto. No puedo seguir siendo presa del pasado, murmuró para sí misma. De repente, el teléfono vibró, rompiendo el silencio y causando que el corazón de Luz se acelerara. Era Annabel. Con manos temblorosas, Luz tocó la pantalla y la leyó lectura a solas. ¿Podemos vernos esta tarde? Debo explicarte muchas cosas. Hay más en juego de lo que imaginas. ¿Qué puedes tener que ofrecerme que justifique todo este sufrimiento? Pensó Luz, pero en su interior, una voz susurraba repetidamente la misma pregunta: ¿qué ha sido de la verdad? Fue Miguel quien rompió el hechizo de la angustia. Luz, ¿qué decisión has tomado? Necesito saber si estás lista para esto. Entiendo tu necesidad, pero no desestimes el peligro que podría presentarse. Miró a Valentina, jugando hirientemente ajena en su juguete, y su corazón se hundió. Ella no merecía cargar con las sombras de un pasado que no le pertenecía. Voy a encontrarme con ella, soltó finalmente, la voz firme a pesar de la vulnerabilidad que sentía.
Está bien. Solo cuídate. Siempre estaré aquí para apoyarte, pero recuerda que Anabel ha herido antes. No permitas que lo haga de nuevo, añadió Miguel, su rostro una mezcla de preocupación y amor. El viaje hacia el encuentro con Anabel no sería fácil. Luz lo sabía. Se despidió de Miguel y Valentina, su pecho cargado con una mezcla de resoluciones y temores. Las calles estaban empapadas, pero el camino hacia su antigua vida la aguardaba. Cuando llegó al café donde había acordado verse con Anabel, el ambiente era tenso. Cada mesa ocupada parecía sumergirse en conversaciones triviales, pero sus pensamientos latían de una inquietud implacable. Mientras la miraba, Anabel se acercó, y Luz sintió un crujido en su corazón. Gracias por venir, dijo Anabel, con un tono que intentaba ser conciliador pero pareciera pesado por el tiempo y las ausencias. Solo hay una razón por la que estoy aquí, replicó Luz, su voz firme y decidida. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué secreto guardas que afecta a Valentina? Anabel sonrió, un matiz de tristeza en su expresión. Hay cosas que cambiarían todo lo que creía saber. Estoy aquí para aclarar esas sombras, comenzó a decir, pero antes de que pudiera continuar, el teléfono de Luz sonó nuevamente, y al ver la pantalla, su corazón se detuvo. Era una llamada de Miguel. Luz, necesito que vuelvas. Es urgente, Luz miró a Anabel, sintiendo que el aire se le escapaba. Las palabras de su exmarido y el mensaje de la mujer que había traído tantas complicaciones cubrían la atmósfera. ¿Qué revelación cambiaría su vida otra vez? La angustia se mezclaba con la esperanza. Dime. ¿Qué es tan urgente? Preguntó Luz, sintiendo que el futuro se tambaleaba en la cuerda floja. Las palabras de Miguel resonaron en su mente, no permitas que la historia te devore una vez más. La mirada de Anabel era intensa, y Luz supo que la verdad estaba cerca, una verdad capaz de reescribir toda su historia. Pero, ¿estaría lista para escucharla? Casi sin aliento, Luz sintió cómo la preocupación se dibujaba en su rostro al contemplar a Anabel. Las palabras que estaban a punto de salir de los labios de la mujer podrían ser un antídoto o un envenenamiento. Con el pulsar de su teléfono vibrando como un tambor en su cabeza, un mar de pensamientos chocó dentro de ella. Luz, espera, esto necesita contexto, insistió Anabel, extendiendo la mano como si pudiera atrapar la frágil calma que se desvanecía entre ellas. Sin embargo, el rostro de Luz era de pura determinación. Olvídate de eso. Necesito saber qué está pasando. ¿Es algo sobre Valentina? Su voz, aunque firme y clara, temblaba con cada palabra. De alguna manera, sí, Anabel comenzó, su voz baja. Lo que pasó esa noche, no todo fue como lo pintan. Miguel estuvo allí. No fue el hombre que creías conocer. Luz sintió que el tiempo se detenía. Miguel, el hombre que había amado y que sabía que había tenido sus fallas, jamás había sido el héroe en su historia. Pero entonces, ¿qué podría haber sucedido para que Anabel insinuara un cambio de perspectiva? Antes de que pudiera formular más preguntas, su teléfono sonó otra vez, esta vez como un grito. Sin pensarlo, contestó. ¿Qué pasa, Miguel? Luz, no tengo tiempo para explicaciones largas. Es Valentina, la voz de Miguel apenas llegaba a su oído, arrastrada por la prisa y un miedo palpable. He estado en contacto con alguien, y creo que Valentina necesita saber la verdad sobre su origen. Hay más de lo que crees detrás de todo esto, la mirada de Anabel reflejaba sorpresa y preocupación. Luz, escucha, solo hay una manera de entender lo que está sucediendo. Debemos ir a donde Miguel. Un frío recorrió la espalda de Luz. Cada decisión que había tomado hasta ahora parecía estar diseñando un camino al abismo. Pero, ¿qué hay de lo que querías decirme? ¿La verdad sobre esa noche? Ahora no es el momento. Primero, tenemos que asegurarnos de que Valentina esté a salvo, respondió Anabel, como si sopesara cada palabra. Luz sintió que su mundo se movía bajo sus pies. Ahí estaba, su razón, su sol, su vida, y de repente se encontraba atrapada entre dos noticias devastadoras. Dios, ¿qué hay de su seguridad? Miguel me está atrapando en algo más profundo de lo que imaginaba.
Podrías perder a Valentina si no haces esto correctamente, insistió Anabel, dándole la última advertencia que necesitaba para dar el siguiente paso. Está bien, respiró Luz, sintiendo el corazón golpeando sus costillas. Voy, pero espero respuestas. Esta vez se llega al fondo de todo. El café se desvaneció tras ella mientras caminaba rápidamente hacia la salida, su mente acelerada por millones de pensamientos y preguntas. La lluvia arremetía contra el cristal, igual que el clamor de emociones que luchaban en su pecho. Al llegar al auto, Luz notó que su mano temblaba al abrir la puerta. Dime, Anabel, ¿qué esperas encontrar al final de esto? Era una pregunta que parecía flotar entre las gotas de agua. Es una verdad que todos merecemos, Luz. Un secreto que, al revelarlo, podría unificar o destruir a tu familia. La respuesta de Anabel reverberó en el interior del automóvil. Mientras Luz encendía el motor y la lluvia caía más fuerte, la ansiedad se apoderó de ella. Tenía que presenciar lo que Miguel quería compartir. No podía permitir que otros decidieran su destino. De repente, el teléfono de Luz vibró de nuevo. Era un mensaje de Miguel: nos encontramos en el parque. Te espero con alguien que cambiará todo. Esto no es solo sobre Valentina. El retorno de las profundidades tormentosas se combinaba con la promesa de una revelación. ¿Qué más podría ser? Se preguntó Luz, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La vida de Valentina, su propia vida, todo lo que conocía estaba al borde de un cambio irreversible. Mientras comenzaba a conducir, Luz no podía evitar preguntarse si estaba lista para enfrentar lo que se avecinaba. Porque la verdad, esa verdad que podría reactivar su esperanza, también podía destruirlo todo. Luz, murmuró para sí misma, tragando con dificultad, es hora de conocer la verdad, sin importar lo que cueste. La atmósfera del parque la rodeó como un velo pesado mientras se acercaba al encuentro. Necesitaba fuerzas, porque tan solo en ese instante, supo que el momento decisivo estaba cerca. ¿Qué secretos saldrían a la luz esa tarde? ¿Podría reiniciar su vida o el futuro de su familia quedaría sellado para siempre? La noche había caído despacio sobre el parque, las luces titilaban a su alrededor, creando sombras danzantes que parecían jugar a su favor. Luz estacionó con manos sudorosas sobre el volante, sintiendo su respiración entrecortarse. El mensaje de Miguel resonaba en su mente como un eco persistente: cambiará todo. Al salir del auto, la lluvia había disminuido, pero el aire seguía impregnado de un frío inquietante. Caminó con paso firme hacia el lugar donde habían pactado encontrarse. Cada paso era un latido más de su corazón que se apretaba dentro de su pecho. Allí, en medio de los árboles iluminados, encontró a Miguel. A su lado, una figura alta y enigmática. Luz no pudo contener un escalofrío. ¿Quién es ella?, preguntó Luz, la incredulidad asomándose en su voz. Luz, esta es Sofía. Ella es parte de la historia que necesitamos contar, respondió Miguel, su mirada entre el miedo y la urgencia. Sofía sonrió débilmente, sus ojos revelaban sabiduría y tristeza a la vez. No es fácil, para nadie, dijo en un tono suave. Anabel tomó la delantera. Lo que se revela hoy puede ser la clave para cambiar todo, Luz. Esta mujer tiene respuestas que valen la pena escuchar. Luz sentía que una tormenta de sentimientos se arremolinaba en su interior. ¿Por qué no empezamos por el principio? ¿Sobre Valentina? Valentina tiene un origen que ha sido ocultado. Y no solo por tío Miguel, sino por un conjunto de decisiones equivocadas, dijo Sofía, su voz temblando, pero decidida. Durante su nacimiento, sucedió algo que la ató a mí irremediablemente. Las palabras se deslizaron en el aire como un veneno que se hacía fuerte en su interior. Luz miró a Miguel, buscando la confirmación en su rostro. No puedo creer que esto esté ocurriendo, susurró. Yo era la enfermera en la sala de partos, continuó Sofía, y lo que presencié te sorprenderá. Miguel hizo algo que nunca habías conocido. El amor que sentí por Valentina en ese momento me llevó a actuar, interrumpió Miguel, atreviéndose a dar un paso más hacia adelante. Tomé una decisión arriesgada, algo que desataría un curso inesperado en nuestras vidas. ¿Qué hiciste? La pregunta de Luz fue más un grito que un susurro.
Mientras Valentina nacía, hubo una complicación. Debido a las circunstancias, su vida dependía de una decisión rápida. Yo tenía que elegir. Miguel vaciló, la angustia surgiendo en su voz. Opté por cambiar lo que sería su destino. Sofía ha estado conmigo desde entonces. Luz sentía como si la tierra se moviera bajo sus pies. ¿Tú arriesgaste todo por ella? Las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. Lo hice porque Valentina era más que solo un hijo, era una esperanza. Nunca imaginé que eso podría complicarlo todo, dijo Miguel, rompiendo el contacto visual. Sofía, con tristeza en sus ojos, se inclinó hacia Luz. Yo fui la que guardó ese secreto. La culpable de mantener el silencio. Pero al final, este es el momento de revelar lo que puede traer paz a todas nuestras almas. Un silencio pesado se intercaló entre ellos, la verdad pesada y unida en una red de secretos. Luz sintió la tensión de su propia historia entrelazarse con la de ellos. No puedo aceptar esto sin más. Necesito entender cómo mi vida se ha entrelazado con la de Valentina y la tuya. Esto no es solo sobre su origen, es sobre lo que significa ser madre, sobre el amor verdadero. Estaremos aquí para cualquiera de tus preguntas, murmuró Anabel, su mano suavizando la angustia de Luz. Mientras la brisa acariciaba su rostro, Luz sintió que los secretos estaban a punto de descorrerse como un velo. La sombra del destino se cernía sobre ellos, y ella sabía que enfrentaría todo, incluso si significaba derrumbar lo que había creído hasta ahora. Cuéntame todo, Sofía, dijo Luz finalmente, porque este rompecabezas debe completarse. En ese instante, una sirena resonó a lo lejos, haciendo eco de la urgencia de lo que estaba en juego. La revelación estaba tan cerca, y el desenlace de su vida podría cambiar en un instante. ¿Cuántas verdades más estarían escondidas, y qué nuevas vallas tendría que saltar Luz para salvar a Valentina? El viento trajo consigo una sensación de inquietud. La noche había comenzado a desnudarse de su misterio, pero los caminos que se abrían eran inciertos y terriblemente emocionantes. Luz respiró hondo, sintiendo que cada fibra de su ser estaba a punto de ser desafiada. Sofía, con sus ojos cargados de historias, era la llave que abrió la puerta a verdades inexploradas. Escucha con atención, dijo Sofía, apenas fue capaz de contener la emoción. El día que Valentina nació, hubo un caos en la sala de partos. Dios sabe cuánto deseabas que todo fuera perfecto, pero la vida nunca sigue el guión que imaginamos. Las palabras de Sofía se colaron en el corazón de Luz como un rayo. Se sentó, llevándose las manos al rostro, recordando aquella angustia en el quirófano, las miradas nerviosas, los ruidos inquietantes y la llegada inesperada de Miguel. Lo que pasó allí no solo afecta a Valentina, sino a nosotros tres, continuó Sofía, su voz entremezclándose con el viento que soplaba entre los árboles. Te diré la verdad, Luz. Miguel se enfrentó a una elección entre salvar a Valentina o recurrir a un procedimiento que podría haberle costado la vida. ¿Qué? La incredulidad de Luz era palpable, y los ojos de Miguel también se abrirían de par en par al registrar el impacto de aquellas palabras. Siempre supe que nuestro amor era un hilo frágil, pero lo que no sabía era hasta dónde se había tejido. Sofía, sintiendo el eco de su historia en sus manos, prosiguió. Miguel tomó la decisión de desconectar el respirador que podía ayudar a Valentina, esperando que su madre fuera lo suficiente fuerte para luchar por ambas. El silencio que siguió fue un abismo inquietante que lo cubría todo. Un acto de amor escondido entre sombras, musitó Luz, sintiendo como el dolor se convertía en algo más denso y complicado de lo que jamás había imaginado. Miguel no solo había estado ausente en su vida, había hecho una elección heroica en medio del caos. Por eso nunca me lo contó, reflexionó, la mirada intensa y profunda. La tensión del pasado y del presente se entrelazaban en su ser. Miguel había salvado su familia, a pesar de haber perdido la familia que él mismo había creado. Pero, ¿cuál es el precio de esas decisiones? Preguntó Luz, adentrándose en el laberinto que era su mente. ¿Puede un amor desgastado renacer de las cenizas de un dolor tan profundo? La lluvia comenzaba a caer de nuevo, pero esta vez su sonido era un canto de esperanza, una promesa de renovación. Siempre tienes que elegir, Luz,
dijo Sofía, con una fortaleza que cimentó la certeza de sus palabras en el aire, la vida es una serie de decisiones. Miguel nunca dejó de amarte, aunque ambos se lastimaran. La cuestión es, ¿estás dispuesta a volver a intentarlo en este nuevo escenario? Luz miró a Miguel, su rostro era un reflejo de vulnerabilidad y deseo. Las lágrimas caían ya sin control. ¿Puedo abrir mi corazón nuevamente?, pensó. El amor no se desvanecía, traía nuevas esperanzas junto con viejas cicatrices. Quiero saber si realmente eres el hombre que creías que eras, Miguel. No puedo olvidarlo todo, pero tampoco puedo cerrar las puertas de un nuevo comienzo. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas mientras su corazón latía con fuerza. Haré lo que sea para demostrar que puedo ser ese hombre, Luz. No me arrepiento de haber tomado esa decisión por Valentina. Solo quiero restaurar la confianza perdida, dijo, con un susurro que resonaba entre ellos. La atmósfera se tornaba electrizante, Luz sentía la conexión que jamás había desaparecido, una corriente de amor puro silenciosamente emergiendo del abismo. Sofía, comprendiendo que su papel ya estaba cumplido, dio un paso atrás. Debo dejar que ustedes dos se enfrenten a esto juntos. Pero recuerden, deben empezar desde la verdad. Valentina será el centro de todo, y siempre van a tener que elegir el amor sobre el dolor, advirtió, con un aire de sabiduría. Luz sintió que las palabras de Sofía resonaban en su interior. La vida no sería fácil, pero en aquel momento, una chispa de esperanza resplandecía, como las luces titilantes de aquel parque a su alrededor. Lo que estaba en juego era inmenso, la familia, el amor, la verdad. Al ver a Valentina, sonriendo y llenando cada rincón con su luz, Luz supo que debía arriesgarse. ¿Estamos juntos en esto, Miguel?, preguntó con voz firme. Lo estamos, por siempre y para siempre, Luz, respondió, acercándose más y evocando el deseo de que el pasado no definiera su futuro. Juntos, tomaron las manos de su hija, un gesto pequeño pero significativo, una promesa de que lo intentarían una vez más. Con el sonido de la tormenta amainando a su alrededor, Luz sintió que una nueva vida comenzaba, cargada de desafío y esperanza. Estaban listos para escribir su propia historia, con las lecciones del pasado cimentando un futuro vibrante. La unión de sus manos reflejaba que, a pesar de las sombras, la luz del amor nunca se extinguía. Mientras se dirigían hacia la salida del parque, se dieron cuenta de que el verdadero camino brillaba ante ellos. Juntos caminarían, un paso a la vez, buscando la redención, abrazando la transformación y creando el hogar que Valentina siempre merecía. Cada día sería un nuevo comienzo, una promesa que no podían y no debían romper. Fueron, finalmente, hacia un amanecer lleno de posibilidades. Ese día, Luz decidió que el amor siempre podría vencer las tormentas de la vida. En su interior, supo que necesitaba el apoyo de su comunidad, la fortaleza de su familia. Y así, con su historia reescribiéndose en ese mismo instante, entendió el poder de la verdad y la belleza de un nuevo comienzo. La vida es un viaje, y ellos ya estaban en camino. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas, deja un like ahora para alimentar el algoritmo, comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final emocionalmente transformador, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver como él. Amor y la verdad pueden transformar vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.